En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos por la primera comparación o ejemplo que pone Jesús en este Evangelio de San Juan, en este diálogo de nuestro Señor con Nicodemo. La serpiente. La historia era en el Sinaí, en aquella peregrinación hacia la tierra prometida, fueron atacados por serpientes que todavía hoy en ese lugar existen a miles. Hay reportajes en televisión que lo demuestran. Entonces Dios les mandó que hicieran una serpiente de bronce y que la pusieran en un palo para que los que fueran picados quedaran curados al ver la serpiente. Nuestro Señor se pone como ejemplo: los que le miren crucificado quedarán curados. Automáticamente, el que vea a Cristo crucificado, el que mire un crucifijo, quedará curado automáticamente. Hace falta algo más, y lo dice el propio Señor. Está hablando de la fe. La fe entendida como aceptación de su divinidad y de su humanidad. La fe como confesión de que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. La fe, por lo tanto, en el amor de Dios. Creo que Dios ha enviado, Dios Padre, ha enviado a su Hijo único, Dios Hijo, para salvar al mundo. Creo. Esta es nuestra fe. ¿Basta con eso? La fe tiene una dimensión espiritual y no solo conceptual. La fe es aceptar unos dogmas, todos los que la Iglesia nos propone, pero la fe tiene una dimensión espiritual y generalmente no fallamos. Bueno, evidentemente hay de todo, pero no fallamos en la dimensión conceptual, quizá porque no supone mucho para nuestra vida concreta. En cambio, fallamos con muchísima frecuencia en la dimensión espiritual de la fe. Y porque fallamos en esa dimensión, no damos el paso siguiente, no nos acercamos para practicar a la siguiente virtud, que es la esperanza, y terminamos por no practicar la tercera virtud y definitiva, que es la caridad. Y como mucho hacemos un sucedáneo de la caridad, que es la solidaridad, y que está muy bien para los que no tienen fe. Caridad y solidaridad no son opuestas, pero son distintas, porque la caridad implica, en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, y por amor a Dios, amar al prójimo, llegando incluso a estar dispuestos a dar la vida por él. Pero volvamos al concepto de fe desde el punto de vista espiritual.
¿Por qué Jesús dice esta frase? Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Está hablando del amor de Dios. El aspecto espiritual de la fe consiste precisamente en creer en el amor de Dios, pero en creer en el amor de Dios cuando tienes dudas de fe, no cuando estás absolutamente seguro. Cuando el niño es llevado en brazos por la mamá, no tiene motivos para dudar del amor de su mamá. Pero cuando le suelta, le pone en el suelo para que fortalezca sus piernecitas y pueda convertirse en alguien que se vale por sí mismo, es frecuente ver que el niño llora. El niño llora porque como en brazos de su mamá no va a estar igual en ningún sitio. Pero es necesario que su mamá le deje en el suelo. El niño llora y si pudiéramos entrar en la cabecita de ese niño, quizá es posible que ni él mismo sea consciente, quizá el niño piense que su mamá ya no le quiere. Extiende sus bracitos hacia su mamá llorando. La mamá tiene mucho dolor al verle así, quisiera cogerle de nuevo y abrazarle y calmarle. Pero es necesario que esté en el suelo y que se fortalezca. Y aguanta el dolor que le produce la lágrima y los a veces gritos de su pequeño porque sabe que es por su bien. La dimensión espiritual de la fe es la confianza. Ahí es donde fallamos. Confío en Dios, confío en Dios. No solo creo en Dios, sino confío, porque confiar es una palabra compuesta por dos vocablos, fiarme con o fiarme de. Me fío de Dios, confío en Dios. Imaginemos una persona que te ha dado miles de cosas, de cariño, miles, y que un día le pides algo que para ti es importante en ese momento, pero que comparado con lo otro es insignificante, y por los motivos que sean esa persona no te lo da. Entonces tú olvidas todo lo anterior y empiezas a dudar del amor de esa persona. Incluso te alejas de ella lleno de ira, porque no te ha dado tu último capricho. ¿Quién tiene el problema? ¿Esa persona o tú? ¿Te tiene que estar llevando Dios en los brazos continuamente para que tengas confianza en Él? ¿Es que acaso, y es el centro de este texto de hoy, es que acaso Dios no ha hecho lo máximo que puede hacer por ti y por mí y por la humanidad entera? ¿No ha hecho lo mayor, lo máximo, cuando entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna? Para que todo el que le vea crucificado comprenda sin ninguna duda la infinita grandeza del amor de Dios. Es que cualquier cosa que le pidas de verdad es más importante que haber derramado su sangre redentora por ti, incluso aunque pidas algo para otro al que quieres muchísimo. ¿No es más importante que Cristo también a Él le haya salvado? Solo si hemos dejado de creer, primer aspecto de la fe, en la vida eterna, solo entonces podemos pensar que es más importante el plato de lentejas que estar con Dios en el cielo. La fe es la puerta de entrada hacia la salvación y hay que entrar por ella, hay que cruzarla. Y hay que cruzarla con humildad,
aceptando no entender, pero en realidad basta con darse cuenta de quién es Dios, de lo que ha hecho por cada uno y por todos nosotros, de lo que significa que haya dado su vida, el Dios hecho hombre, que haya dado su vida para abrirnos las puertas del cielo, darnos cuenta de eso y después decirle lo que el Señor está esperando oír de nuestros labios y de nuestro corazón. Jesús, yo me fío de ti, yo confío en ti. En lo bueno y en lo malo, yo confío en ti. Jesús, te quiero. Que así sea.